firme, esto luego de que el Tribunal Contencioso Electoral negara el recurso subjetivo que presentó Marcela Aguiñaga, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, en el que aseguró que Javier Hervás supuestamente poseía una empresa en un paraíso fiscal y por ello estaría impedido de ser candidato a la presidencia de la República. Este finalmente no pasó y el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió que no se demostró que Hervás tiene bienes o capitales en paraísos fiscales, así que no incurre en esta prohibición, con lo cual ya tenemos 8 candidatos que están corriendo para ser presidentes de la República. Vamos a dialogar al respecto de este tema junto a Enrique Vaca. Él es director nacional de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral. Enrique, buenas tardes. Gracias por tu presencia con la audiencia de América Latina. Te saluda César García. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por brindarnos un espacio para poder conversar y dialogar sobre el proceso electoral. Bueno, comenzamos ratificando. No hay ningún otro recurso actualmente, con lo cual podemos hablar de que tenemos 8 binomios que están legalmente inscritos y que pueden participar. Sí, en este caso ya tenemos una sentencia por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral en la cual ya ratifica que el candidato Javier Hervás pasa a ser uno más de la lista de los otros 7 candidatos que ya se encontraban registrados y calificados en firme. Entonces, con esto ya se han agotado los recursos verticales. En todo caso, solo podrían caber recursos horizontales con una aclaración ampliación, lo cual no afectaría ya a la resolución o la decisión que ha tomado el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, en ese caso ya podríamos hablar que esta candidatura también ya constará en la papeleta electoral. Bien, Enrique, ¿cuándo se prevé que va a reunirse el Consejo Nacional Electoral? Porque ya antes se anticipaba que una vez que se conozca este tema, se podrá avanzar en la campaña anticipada. Justamente ya estamos haciendo los trámites administrativos internos que tienen que ver ya con la validación en el sistema de inscripción de candidaturas. Esta validación se la realiza una vez que ya constatamos que las candidaturas están en firmes, porque también tiene que ver con un proceso que sirve previo para la impresión de papeletas, en donde hacemos verificación de nombres, fotografías y otros datos que van a constar justamente y que nos descargamos de este sistema. Entonces, con esta validación que nosotros ya la hacemos en el transcurso de este fin de semana, podríamos avanzar y ya sería cuestión que el Pleno únicamente defina el día que podrían tratar, porque justamente se planteó, pero todavía no ha habido un punto o no ha habido una fecha para tratar este tema referente a si se adelanta o no la campaña electoral una vez que ya los binomios se encuentren en curso. ¿Cuál sería la propuesta de fecha para poder anticipar este proceso? Bueno, si bien tenemos una fecha ya aprobada para el calendario en el calendario electoral para la campaña, que es el 8 de agosto, en todo caso, al momento de que ya contemos con todas las candidaturas en firme, es decir, ya las certificaciones del Tribunal Contencioso Electoral que nos ratifican que ya todas las candidaturas están en firme, podríamos continuar, lo cual ya será en los próximos días. Como sabemos, tenemos que esperar únicamente que se emita esa certificación, para la cual esperamos aproximadamente 3 días. ¿Cuál es el monto destinado para los partidos para que puedan realizar proselitismo? Bueno, en este caso ya hay un monto predeterminado de un tope del presupuesto que se había manejado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, ya los montos definitivos ahora sí se pueden conocer por cuánto ya se tendrían candidaturas en firme. Eso también el Pleno estará pronto a notificar en los próximos días y a decidir y a determinar esto. Esto se puede hacer únicamente cuando ya se tienen todas las candidaturas en firme. Entonces, eso también ya lo tendrá que definir el Pleno ahora que sabemos que ya van los 8 binomios presidenciales. Ok, Enrique, referente al tema de la campaña anticipada, y le escuchábamos a la presidenta Atamaín señalar que después de que se cumpla con el proceso electoral se puede emitir sanciones a quienes o las organizaciones políticas que estén haciendo campaña anticipada. ¿Qué se considera campaña anticipada? Porque ya vemos que varios movimientos, binomios están recorriendo el país en caravanas. Para poder tener claridad al respecto de qué se considera por parte del Código de la Democracia como campaña anticipada, ¿nos podrías explicar? Bueno, en este caso nosotros tenemos ya lo que determina en sí como lo que es considerado campaña electoral. En este caso es justamente toda aquella promoción
que valga la redundancia, promueva a que la ciudadanía o los votantes, en este caso las personas, los que sufragan, tengan algún tipo de incentivo o de alguna vinculación, algún tipo de algo que llame la atención para que su intención del voto sea dirigida hacia una organización política o hacia un candidato en principal. Y tenemos muchos casos que se pueden considerar como vallas publicitarias, propaganda, redes sociales. Todo eso se puede considerar. Sin embargo, nosotros, como lo había manifestado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, somos muy cautos al momento de nosotros tomar determinación al respecto, porque quien determina y quien sanciona un tema de campaña anticipada es el Tribunal Contencioso Electoral. Lo que sí nosotros, a través del área técnica, que es el área de fiscalización, conjuntamente con la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, trabajamos en conjunto para que se elaboren los informes con los sustentos técnicos, con las evidencias que se pudieron rescatar, a fin de que nosotros podamos presentar toda esta evidencia ante el Tribunal Contencioso Electoral y sean ellos quienes definan. Pero prácticamente hablamos de todo aquello que incentive para que la ciudadanía tenga un direccionamiento o una inclinación hacia una organización política o hacia un candidato. Y evidentemente eso está pasando justamente en estos días. Ya vemos que varias agrupaciones están haciendo caravana y se reflexiona al respecto de aquello para poder quizás propiciar algún tipo de reforma en el Código de la Democracia, porque esto representa una desventaja para aquellas organizaciones o candidatos nuevos que no tienen una base o una estructura política que les impide movilizarse o llegar a la población de la forma que lo haría otro movimiento que actualmente puede utilizar de esta experiencia y llegar a la gente para tratar de captar su voto. Como la misma presidenta lo ha señalado, las reglas del juego son igual para todos a raíz de una normativa y de la reglamentación que también emite el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, esto también depende mucho de las organizaciones políticas. Siempre hacemos el llamado a todas las organizaciones políticas a que entendamos que el sentido de una campaña electoral es justamente que todos puedan participar en igual de condiciones, promocionar sus candidaturas justamente con estos aspectos para que no exista este posible, o consideremos este posible beneficio que podría tener otras organizaciones políticas que tal vez tienen una infraestructura o más grande o tal vez tienen un aporte mucho más grande que de otras organizaciones políticas. En este caso, nosotros como Consejo Nacional Electoral ya hemos previsto estos particulares. Justamente la presidenta lo ha manifestado, tenemos que trabajar no solo en ese tema, sino en propuestas del reglamento del Código de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador. Tenemos que trabajar al respecto justamente para plantear este tipo de reformas que lo único que harían es garantizar una mayor igualdad al momento de hacer campaña electoral entre todos. Pero este tema sí ha estado planteado, los consejeros lo han analizado en todo momento y es algo que nos ha llevado de preocupación en los procesos electorales. Claro, Enrique, también para poder culminar esta idea que tú acabas de presentar, es importante considerar que en el Ecuador se ha dado un fenómeno de partidos de alquiler, prácticamente personajes que no han tenido una afiliación o una trayectoria política en donde se colocan en ciertos partidos, y esto de alguna forma no contribuye a tener una claridad democrática de lo que está pasando. ¿Ustedes consideran reformas en ese sentido para poder evitar estas agrupaciones que solamente prestan su plataforma y luego de las elecciones se mantienen, pero no están realmente aportando a la madurez de una democracia que debe irse modernizando? Sí, efectivamente, pero más allá de las reformas que nosotros también podamos plantear al respecto, las cuales también han sido tratadas, están sobre la mesa para exigir un mayor control sobre este tema, las organizaciones políticas, también tiene que ver mucho con el tema de cómo se organizan ya internamente, por cuanto tenemos sus propios estatutos que determinan los requisitos, por ejemplo, para ser candidato de elección popular. Existen organizaciones políticas que sí exigen que sus candidatos provengan o tengan ciertos años de afiliación o que hayan sido partícipes activos dentro de los movimientos que haya tenido la organización política, pero hay otras organizaciones políticas que no exigen estos requisitos. Entonces, todo eso, justamente también volvemos al mismo punto que lo había señalado. Todo tiene que ver cómo la organización política toma y
con la seriedad que toma este tema para que ellos también puedan aplicar sus propios estatutos, más allá de las reformas que nosotros propongamos a un código de la democracia, las cuales sí las hemos tratado, también depende mucho de la organización interna de cada organización política. Enrique, saliéndonos un poco a la banda del tema de los candidatos, hay dos consultas populares, la una que se va a realizar a nivel nacional para que los ecuatorianos decidan si el petróleo se queda en el Yasuní, y también el tema del Chocó en la provincia de Pichincha. ¿Cómo se está contribuyendo desde el organismo electoral para que la gente se informe, tenga criterios, haya debates, o en fin, tenga información que le permita generar un voto de conciencia? Sí, efectivamente, empezando por el nombre que se ha determinado para estas elecciones, justamente son elecciones presidenciales legislativas anticipadas 2023 y consultas populares del Yasuní Chocó Andino. Ya desde ese punto nosotros señalamos y informamos a la ciudadanía que no solamente vamos a elegir candidaturas de elección popular, también tenemos dos consultas que se están llevando, que se van a llevar a la par y que también el día 20 de agosto tendrá que elegir la ciudadanía. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos justamente el tema de promoción electoral. En las semanas anteriores, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió también las solicitudes que fueron presentadas respecto a las organizaciones sociales, políticas y promotores que quieren ser parte de este proceso para promover, ya sea por la opción sí o por la opción no. En este caso, tanto para el Chocó Andino como para Yasuní ya se tomó una resolución. Sabemos al respecto que ya para Yasuní hay 6 organizaciones políticas, sociales y promotoras que impulsan el sí, 2 que impulsan el no, y para el Chocó Andino hay 10 organizaciones, de las cuales 8 impulsan el sí y 2 impulsan el no. En este caso, los montos que también el Consejo Nacional Electoral ha considerado justamente para que ellos tengan también su promoción electoral, en este caso se ha determinado que para la opción sí y para la opción no, para cada una de ellas, ya en la consulta popular Yasuní se ha otorgado $200,000. En este caso, esos $200,000 tendrán que ser distribuidos entre todas las organizaciones que han sido calificadas para cada opción. Igual para el Chocó Andino se ha determinado un monto de $30,000 de hacer una consulta con un ámbito de aplicación local. También se plantea, y como ya la impresión de las papeletas lo demostrará, la información que tiene la ciudadanía también es ver cuál es el ámbito de afectación. En el caso de Chocó Andino, sabemos y estamos conscientes de que en la parte posterior de la papeleta también constará los límites geográficos que afectarán en esta consulta popular. Estamos haciendo campañas de difusión y es importante recalcar que también la campaña para la promoción de las consultas populares inicia el 29 de julio, es decir, inclusive un tiempo antes que la otra campaña para las elecciones legislativas y presidenciales. Enrique Vaca, funcionario del CNE, hablándonos al respecto de estos nuevos hitos que se van cumpliendo en el marco de las elecciones presidenciales y también de consulta acá en el Ecuador. Buenas tardes, buen fin de semana. Gracias, un gusto.